Bueno, lo que quería hablar en este video es ahí sobre la Nintendo NES y cómo la tuve que reparar, de que tiene históricamente un problema con donde uno inserta los cartuchos de los juegos, todo el mecanismo, que se termina rompiendo y bueno, me pasó a mí también y ya casi no funcionaba, entonces dije, bueno, hay que cortar de alguna manera por lo sano y hacerle alguna modificación y bueno, voy a contar la modificación que le hice, cómo lo hice, explicando el funcionamiento de cada uno de los pines, cómo podía ser compatible una versión y la otra, cómo le ponía juegos, voy a decir, de procedencia dudosa o no originales, o había como parecido a los DVD de multizona, de según de qué zona sea, bueno. Así que voy a contar un poquito de cada una de esas cosas y voy a mostrar al final, bueno, cómo quedó funcionando y el paso a paso de cómo lo hice. En principio, la Nintendo NES la habían hecho de tal manera de que en vez de poner los cartuchos verticales como casi todas las demás consolas, la habían puesto horizontal porque, según había leído, querían recrear como las viejas y primeras VHS, que uno ponía el cartucho de video y bajaba como si fuera el carro. Bueno, quisieron hacer lo mismo y se dieron cuenta que después no funcionaba bien porque todo ese mecanismo se terminaba rompiendo y a mí me pasó y recuerdo con mis hermanos cuando jugaba, cuando era chico, teníamos que poner un mazo de carta, un palito, un pedazo de cartón, porque era imposible de que ya el mecanismo funcione cuando poníamos y sacábamos los cartuchos, o se desconectaba en la mitad del juego, era ya tortuoso. De hecho, la recuperé, la tenía arrumbada en la casa de mis viejos y medio que ya casi no jugaba porque estaba horas tratando de insertar los cartuchos, entonces bueno, el otro día dije, bueno, basta, se acabó. El problema es con esto, que ahora después les voy a mostrar, pero tiene como este doble pin, donde uno se conecta la plaqueta de la consola y en el otro va el juego, y para cada contacto el cartucho tenía que doblar, y bueno, esto es lo que se termina, de hecho acá está, este es el problema de todos los males. Si bien se puede conseguir afuera el repuesto original, dije, esto va a durar un par de años más, entonces le hice una modificación completamente distinta. Quien sea fanático de la consola me va a insultar en los comentarios porque hay alguna modificación interna que tuve que hacer de forma mecánica que no quede igual como era al principio, pero que bueno, que tuve que hacer una modificación. Ahí lo estoy mostrando que ese es el mecanismo, por supuesto que ya está sin la tapa, pero una vez que uno insertaba el cartucho tenía que bajar mecánicamente, y ese conector era el que nunca hacía contacto. De hecho tiene tantos pines que siempre había alguno que no hacía contacto. Entonces uno insertaba el cartucho, bajaba, eso trababa, pero algunos de los pines que estaban en el final no te hacían contacto y bueno, ese era el problema que tenía, que me terminó ganando por cansancio y tuve que hacer una modificación. Entonces ese es el pin que saqué porque de este lado va atornillado donde se conecta el hardware de la consola y acá es donde uno inserta el cartucho. Si lo vemos de costado, no queda conectado porque está en diagonal y esto es lo que uno tiene que bajar para que haga contacto. Todo esto es una pantomima para que se pareciera a una VHS de las primeras, cuando uno insertaba el cassette y lo bajaba. De hecho, las VHS cuando se popularizaron hogareñamente no bajaba nada, metía el cartucho y ya. Pero bueno, quisieron copiar eso y eso le salió mal. Nintendo, un crack mundial, en esa le pifió feo. Bueno, lo que hice entonces fue, acá en la plaqueta saqué este multipin que no tenía ni uno original similar ni otro multipin para poder soldarle, porque aparte es uno de 72 pines especial. Pero lo que hice fue, utilicé un viejo adaptador que ahora voy a mostrar, como si fuera el conector. Ese adaptador permitía saltear la verificación de copia original o copia de zona. El sistema tenía algo parecido como los DVD cuando tenía distintas zonas. Bueno, si el juego no era original o no era de esa zona o no era de ese tipo de año, etcétera, etcétera, la consola se reseteaba una y otra vez. Encendía, arrancaba el juego, se reseteaba, encendía, se reseteaba, etcétera, etcétera. Este era el cartucho que permitía saltear esa etapa de verificación. Entonces los juegos que no andaban en la consola, se ponía ese adaptador que lo que hacía, bueno, insisto, salteaba esa etapa y el juego funcionaba. Entonces quedaba el cartucho más el adaptador, era todo un choclo que se metía. Salteaba esa etapa, o en realidad el cartucho, el adaptador, era el que le decía a la Nintendo, sí, soy un juego original. Y bueno, funcionaba.
No estoy diciendo que esto fuera trampa, o sí, o un gris, pero bueno, esto se vendía en la casa de juegos y se vendía como para utilizar los demás juegos. Ese adaptador, que yo tenía algunos juegos de Nippon Game de la versión japonesa, se rompió. Pero bueno, entonces utilicé la mecánica. Si le saco la tapa, esto era lo que se veía, que era una plaqueta de 72 pines a 72 pines, porque era simétrico. Con un truquito que es lo que voy a mostrar. Ese es el adaptador que no funcionaba, que esta parte de acá es lo que no funcionaba, que es lo que utilicé simplemente como extensor, como el cartucho. Una vez que uno le quita el conector original, tuve que soldar en cada uno de los pines un cablecito. De hecho son 36 de cada lado, son 72 cablecitos, de los cuales después los tuve que soldar a la plaqueta. Así que son 144 cablecitos a soldar, que bueno, costó un rato largo. Ahí donde saqué una foto en la primera parte, donde bueno, llegué hasta acá, porque yo creía que, bueno, estaba documentando mi derrota. Dije, esto no va a llegar a ningún lado, acabo de destruir todo, entonces le saqué foto como para decir, bueno, esto fue lo último que conseguí de la consola, por suerte tuve éxito. Ahí es donde tengo casi, todavía faltaban unos cables, la plaqueta de la Nintendo soldada a este adaptador, que insisto que no lo utilicé como adaptador porque este integrado ya no funcionaba, sino extender el conector pin a pin. Simplemente lo que hice después fue estos pines que ingresan a este integrado, los corté y directamente soldé. O sea, hice los 72 pines de la plaqueta a los 72 pines de esta plaqueta para tener el conector hembra como si fuera el viejo conector original, sin ningún tipo de mecánica. Se conecta y funciona. Acá se puede ver que ya la estaba empezando a ensamblar, donde bueno, están estos dos cablecitos del que voy a hablar ahora, que salteaba este integrado, que es algo de lo que le hacía trampa al sistema de detección. El propio carro, que era el que bajaba cuando yo ponía el cartucho, es donde atornillé ese adaptador. Entonces en la boca de la entrada de la consola es donde tengo ahora mi nuevo multipin, porque si lo soldaba atrás de todo y ponía todo el cartucho, después era muy difícil de sacarlo. Entonces lo puse casi adelante de todo. El cartucho queda afuera, eso es lo que no me molesta y donde digo que algún fanático quizás me va a insultar, pero bueno, es la única forma que conseguí. Finalmente ahí hay unos taco Fisher, es con lo único que tenía, pero bueno, lo atornillé a esa carcasa y queda todo este multipin soldado a la plaqueta. Así es como visualmente se ve. Uno cuando levanta la tapita, antes este multipin estaba en el fondo, ponía el cartucho y bajaba el carro. Acá simplemente está ahí ya, lo tengo que conectar ahí con unas arandelas para que esté levantado y el cartucho pueda entrar, etcétera, etcétera. Esto es lo único físicamente y mecánicamente que quedó distinto. El carro baja igual, pero no me sirve de nada, es simplemente conecto el cartucho ahí y ya funciona. Pero ahora tengo que mostrar cómo hice para que funcionen los cartuchos que no eran, digamos, originales y cómo hice la adaptación para los de Family Game también, que encima son distintos. Lo que tiene la consola dentro de todo el hardware tiene un chipcito que lo que hace, ahora voy a mostrar cuáles son los pines, le está preguntando todo el tiempo al cartucho, o dicho de otra manera, está esperando que el cartucho le envíe un código, que ese sería como el código de, voy a llamarlo zona original, donde si el código que está esperando este chip es el que le manda el juego, está todo ok y funciona. De hecho, cada juego tiene adentro, además de todo el hardware del juego, un chipcito similar a este, que es el que le manda el código a la consola. Ahora, si el código no está o no es el esperado, esta consola se resetea. Entonces, una vez que se resetea, arranca de vuelta. Lee el cartucho del juego, le pregunta cuál es el código no es y se resetea. Bueno, y entra en bucle. Con los juegos que no eran originales o de otra consola o de otra zona, entraba en un bucle que cada un segundo se reseteaba. Bueno, eso es lo que fui a modificar. El adaptador, cuando funcionaba, lo engañaba porque con este integrado le decía al Nintendo el código que estaba esperando recibir. El tema de cómo no funciona, simplemente, insisto que esto solo me sirvió como extensor del conector y no como adaptador. Entonces tuve que modificar algo acá. Si yo veo acá, tengo el manual de los integrados y los pines de la Nintendo NES, que me la bajé, que la pude encontrar por internet, donde en esta parte de acá, bueno, me dice todos los pines que van a conectarse al cartucho, que lo tengo aquí. Esto lo voy a poner en un rato porque es para adaptarlo a los juegos de Family Game.
Pero todos estos pines, los 72 pines, o sea, 36 de cada lado, que son un montón de pines, cada uno tiene su justificación de para qué es. Hay dos pines, el 34 y el 35, y los dos de este lado, que son los que se utilizan para decime cuál es el código, etcétera, etcétera. Esos son los que el adaptador trampea y la consola está por estos pines esperando ese código. Es el SIC out, SIC in, SIC reset y SIC CLK. Si me voy al circuito de la Nintendo NES, hay un integrado que es el 3193A, que acá se ven los pines. De ese multipin grande, esos 4 pines que marcaban salen de este integrado, el SIC in, SIC out, el SIC CLK y el SIC reset. Y acá hay uno que dice CPU reset. Entre esos pines es donde está esperando el dato del cartucho. Si es el esperado, no pasa nada y funciona todo igual. Si no es el esperado, le manda una orden al CPU reset, que es simplemente como ir a apretar el botón de reset. Entonces la consola se resetea, arranca todo de vuelta, lee el cartucho le manda otro código, no le manda el código, se resetea y entra en un bucle constante. Entonces, una de las formas es, podría cortar esta pata de acá de sacar el CPU reset, pero otro es simplemente el pin 4, que son los 5 volts que alimentan una parte de ese integrado, es lo levanto y lo apago. Entonces, el integrado que está esperando el código y si no es el correcto resetea, no funciona. Entonces es como que es un integrado que no es que le dice estás ok, es al revés, es un integrado que le dice no sos el original y se apaga. Entonces no tiene posibilidad de darle la orden de nadie me dio el código o es el incorrecto. Entonces simplemente de esa manera, cortando este pin en la consola, es donde empiezan a funcionar todos los juegos que no tienen el código esperado. Entonces, en esta parte que utilicé ese viejo adaptador que no funcionaba como adaptador porque este integrado no funciona simplemente como pin a pin, ahora admite los juegos originales y los demás porque ya modifiqué este integrado y este integrado ya no puede hacer la acción de resetearme la consola si no está esperando el código que necesita. Y me queda lo último de, bueno, los jueguitos de Family Game, que son distintos. Si yo miro acá, este es un juego de la Nintendo NES que tiene este tipo de tamaño y este es uno de Family Game, que no importa que sea más o menos alto, pero los pines, la cantidad de pines son distintos. Si lo veo a trasluz, este tiene 72 pines, 36 de cada lado, y este tiene 60. Entonces no son compatibles, cuando en realidad son casi compatibles, pero bueno, por lo menos le tengo que hacer un adaptador. Ahí hay otro adaptador que tengo que voy a mostrar cómo funciona y si alguien se lo quiere hacer. Este es el adaptador de los, de hecho ahí está 36 de un lado y 36 del otro, de los 72 de la NES hacia los 60 de, lo voy a llamar el Family Game, con un integradito también que alguien ya estará sospechando de que tiene que ver con pin a pin más el le mando el código que está esperando la consola. Si vemos de vuelta que yo había acá puesto los 72 pines de la Nintendo NES y los 60 pines del Family Game, lo que yo hice acá con la línea verde es que van todos igual, punto a punto. Y algunos no se conectan y otros van en otro lado. Por ejemplo, el primer pin del cartucho del Nintendo NES es el ground. El primero del de Family Game de 60 pines también es el ground. Si vemos, hasta este, el IRQ, van todos iguales. El A11, A10, A11, A10, A9, A8, A7, A9, A8, A7... y ahí van siguiendo hasta el IRQ. Y acá llegó hasta el IRQ. Hasta ahí son iguales. Bueno, luego del IRQ vienen en la Nintendo NES estos 5 pines que no se utilizan. O sea, en realidad sí, pero los cartuchos de la Nintendo NES, por lo menos lo que tengo yo, no lo utilizan. Y por lo tanto, en la adaptación de 60 pines tampoco. Por eso los marqué de esta manera. Estos se saltean. Y en el de 60 pines, luego del IRQ, el 16 le vuelve a conectar un punto de ground, porque es así la norma, y a partir de ahí vuelve a estar correlativo con el otro. Fíjense que acá es RD, A10, A6, RD, A10, A6, siguen todo igual hasta el AD3. Bueno, D3. Luego queda el SIC out y el SIC in,
que esos son los que voy a tener que poner en el adaptador para decirle, che, soy un juego original, pero bueno, en el cartucho no se conectan. Luego 5 volt, que es el último pin, que si lo veo acá es 5 volt el último pin. Ahora, si paso al otro lado, el primero, el cart CLK, no se utiliza, queda libre, y luego empieza a hacer todo también punto a punto desde el M2. Si vemos M2, A12, A13 son todos iguales, D7, 6, 5 hasta el D0, más uno más que acá se llama ROM cell y acá tiene otro nombre, pero es hasta ahí. Hasta ahí van todos conectados uno a uno. Luego hay de vuelta 1, 2, 3, 4, 5 que no se utilizan. Entonces esos no los conecto. Del cartucho de Family hay 2 que no se utilizan tampoco, entonces quedan desconectados y a partir de ahí siguen todos iguales punto a punto. El WR, el C, el A13, van todos hasta el D5. D4, me estaba quedando este acá. El último es el D4 y si miro, el último es el D4. Y me queda de vuelta. El cartucho de 72 termina con ground, pero no importa porque acá ya tiene múltiples ground, de hecho agrego una más. Y me faltan estos dos. Esos dos que no están en la norma son los que la Nintendo, el cartucho de 72, está esperando a decir, che, ¿sos un original? Sí, sí. Bueno, entonces ahí es lo que hace ese integrado, que si se fijan, el 35 y el 34, más los del otro lado, están conectados a este integrado, que son el 35 y el 34, son los pines donde el juego original le dice el código a la consola, y acá simplemente el adaptador es el que le dice, toma, acá tenés el código. Entonces van todos punto a punto los pines, en algún orden que a veces cambia, y esos dos pines, este y los dos del otro lado, para darle el código a la consola. Como yo a la consola ya le desconecté ese integrado, él le está mandando el código que él esperaba originalmente escuchar, pero no pasa nada porque lo desconecté. Pero bueno, así funcionaba ese adaptador. Cuando yo miro entonces ese juego de Family, me queda con este cartucho que le expande los pines y además es casi del tamaño físico para entrar en el mecanismo. Entonces ahora voy a mostrar cómo voy a conectar un juego original de Nintendo, uno de la versión japonesa y uno de Family Game. Como ya directamente no necesito ningún tipo de adaptador porque todo es compatible. El único que necesito es este simplemente para hacer el extensor de los pines, pero no le estoy poniendo ningún adaptador con un código raro, etc. Entonces, ahí tengo la Nintendo NES y voy a mostrar que primero voy a tener un Mario original, después tengo este juego de 168 en 1, que este me parece que era súper trucho, y ahí tengo uno de Family Game que es el Mario 3, con ese adaptador. Bueno, entonces voy a abrir la Nintendo, que se va a ver que el multipin está ahí nomás. Lo voy a conectar, por supuesto no entra hasta el fondo ni tengo que bajar el cartucho, pero ya me quedó funcionando. Ahí el Mario 3 y el de los pájaros que funciona con la pistola. Ahí voy a quitar, voy a poner ese de 168 en 1 que originalmente necesitaba ponerle ese adaptador que mostré al principio, pero ahora no funciona porque la Nintendo no está esperando que le diga ningún código, entonces no la resetea. Y ahora voy a mostrar el de Family Game, que simplemente lo único que hace el adaptador es redistribuir los pines y extenderlo a 72, pero tampoco le está mandando ningún código, en realidad sí, pero la Nintendo no lo está esperando. Y no funciona por el hecho de que está sucio. Y ese era el sonidito que quería, que tuvimos toda la infancia haciendo eso, y con eso mágicamente la tierra se corría y funciona, y ahí tengo el Mario 3 de Family Game. Entonces con esa modificación se acabó el problema de que ponía los cartuchos y nunca, cuando bajaba nunca accionaba y lo tocaba y le ponía un palito y lo movía. Con esto se acabó el problema y además, entre comillas, diría la chipié, sería como lo analógico a chipear la PlayStation, donde admite cualquier juego. Y simplemente me quedé con el adaptador extensor de 72 a 60 para poder utilizarlo de Family Game, que insisto, ese adaptador le manda el código a la Nintendo, pero ya la Nintendo quedó ciega en el sentido de que no está esperando ningún código y bueno, por fin lo pude volver a usar porque estaba arrumbado juntando tierra. Costó muchísimo trabajo soldar todos esos cablecitos, pero bueno, ahí está volviendo a la vida la Nintendo.